Hola, hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Red Matemática. Hoy te voy a enseñar a calcular la distancia entre dos puntos. Muy bien, supongamos que tenemos estos dos puntos, el punto con coordenadas 1 de x y 2 de y, al que vamos a llamar A, cuyas coordenadas son 1, 2, y además tenemos el punto con coordenadas 6 de x y 5 de y, que llamaremos B, cuyas coordenadas son 6 y 5. Muy bien, lo que nos están pidiendo aquí que calculemos es esta distancia. Esta distancia que está aquí entre los puntos A y B. A esta distancia la voy a llamar con la letra D, de distancia, pero podría ponerle la letra que uno quisiera. Yo le voy a poner la letra D de distancia. En definitiva, lo que vamos a hacer es calcular la distancia entre A y B pensándola como la longitud de este segmento. Lo que vamos a hacer para calcular la distancia de este segmento es imaginar que tenemos un triángulo rectángulo y entonces, si tenemos un triángulo rectángulo, vamos a poder utilizar el teorema de Pitágoras. Fíjense, ¿en dónde podríamos dibujar aquí un triángulo rectángulo? Fíjense lo siguiente, lo que yo voy a hacer aquí es extender esta línea punteada. Ahora me parece que está muy claro que aquí tenemos un triángulo rectángulo, aquí y aquí. ¿Sí? Fíjense que acabo de dibujar un triángulo rectángulo. Este triángulo tiene un ángulo recto, ¿sí? Que mide 90 grados. Por eso es un triángulo rectángulo. Entonces aquí podemos aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos decía entonces que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Entonces, el cateto 1 elevado al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado nos da lo mismo que la hipotenusa elevado al cuadrado. Vamos a utilizar entonces esta fórmula tan famosa para calcular la distancia D. Por ejemplo, a este lo vamos a suponer que es el cateto 1 y a este el cateto 2. Entonces ahora vamos a plantear quién es el cateto 1 y quién es el cateto 2 en nuestro ejercicio particular. Ahora fíjense lo siguiente, vamos a deducir cuánto mide el cateto 1 y cuánto mide el cateto 2. Esta distancia que está aquí es equivalente al cateto 1, pero si nos movemos por la línea punteada, conocemos las coordenadas de estos dos puntos, de este que está aquí y de este que está aquí. Las coordenadas de x son 1 y 6. Entonces, esta longitud será igual a la resta entre 6 y 1. La distancia que hay entre 6 y 1 es hacer 6 menos 1 y eso nos da 5. Esta distancia es hacer 6 menos 1 y 6 menos 1 es 5. Entonces el cateto 1 vale 5. El mismo razonamiento podemos utilizar para calcular el cateto 2. Esta distancia que está aquí es exactamente igual a la distancia que está aquí. Me traslado por las líneas punteadas y me doy cuenta que la puedo calcular como la resta entre 5 y 2. Entonces 5 menos 2, que es esta distancia que está aquí, es lo mismo que 3. Entonces ya conocemos el valor del cateto 1 y el valor del cateto 2. Podemos aplicar el teorema de Pitágoras reemplazando el cateto 1 por 5 y el cateto 2 por 3. Realizamos esta cuenta y vamos a poder averiguar cuánto vale h, que es la hipotenusa. En nuestro ejercicio, h, o sea, la hipotenusa, que es el lado del triángulo rectángulo que se encuentra enfrentado al ángulo recto, la hemos llamado con la letra D. Así que aquí voy a quitar la h y voy a colocar la letra D. Reescribamos entonces esta expresión colocando los datos que ya conocemos. Nos quedaría lo siguiente, la voy a escribir aquí. D al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado, es decir, 5 elevado al cuadrado, más el cateto 2 elevado al cuadrado, pero el cateto 2 dijimos que vale 3, o sea que será 3 al cuadrado. Ahora podemos seguir resolviendo la cuenta. Nos quedará entonces el paso siguiente, d al cuadrado
igual a 5 al cuadrado, que es 25, más 3 al cuadrado, que es 9. El siguiente paso nos quedará d al cuadrado igual a 25 más 9, es igual a 34. Aplicamos la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Finalmente la distancia nos ha quedado igual a raíz de 34 y raíz de 34 es aproximadamente 5,83. Es decir que la distancia entre los puntos A y B es aproximadamente 5,83, que es la longitud del segmento D. Los conceptos que acabamos de utilizar para calcular la distancia entre los puntos A y B los podemos utilizar para cualquier par de puntos. ¿Sí? Es un razonamiento en el que armamos un triángulo rectángulo que siempre lo podemos aplicar. Entonces vamos a escribir una forma general de calcular la distancia que nos sirva para cualquier par de puntos. Entonces, el cateto 1 lo habíamos calculado como en la resta entre 6 y 1. Pero, ¿quiénes son 6 y 1? Hablando en forma general, las coordenadas, los puntos 6 y 1 no son más que las coordenadas de los puntos A y B, y son las coordenadas de X del punto A y X del punto B. Entonces, en vez de pensarlo como 6 menos 1, lo voy a pensar como X del punto B menos X del punto A. Eso fue lo que hicimos. Pero esto nos sirve para cualquier par de puntos, cualquiera sean las coordenadas que nos hayan dado. Por otro lado, en el caso del cateto 2, utilizando un razonamiento análogo, lo que habíamos hecho era una diferencia entre 5 y 2, la cual nos había dado 3. Es decir, que hicimos la diferencia entre el y del punto B y la coordenada y del punto A. Entonces aquí lo podemos expresar como y del punto B menos y del punto A. Entonces ya sabemos expresar de manera general a los catetos 1 y 2 como la diferencia entre las coordenadas de X de los puntos A y B y las coordenadas de Y de los puntos A y B. Perfecto, vamos ahora a centrarnos entonces en una expresión que nos permita calcular la distancia entre dos puntos sin importar cuáles sean esos dos puntos que nos hayan dado. Entonces ya sabemos que vamos a poder graficar siempre un triángulo rectángulo, utilizando el razonamiento que vimos en un principio, y además que con ese triángulo rectángulo podemos plantear el cateto 1 y el cateto 2 y lo podemos calcular restando las coordenadas de X de los dos puntos que nos hayan dado y restando las coordenadas de Y de esos dos puntos que nos hayan dado. Estos cuatro valores, x de A, x de B, y de A e y de B, siempre van a ser datos, porque los puntos van a tener unas coordenadas que vamos a conocer. Por lo tanto, reescribiendo la expresión que obtuvimos para calcular la distancia gracias al teorema de Pitágoras, podemos reescribir de la siguiente forma. El cateto 1 lo voy a escribir como esta resta y al cateto 2 lo voy a escribir como esta resta. Entonces todo esto me va a quedar de la siguiente forma. Ya hemos avanzado bastante. Al cateto 1 lo reemplacé por esta resta y lo elevé al cuadrado, y al cateto 2 lo reemplacé por esta resta y lo elevé al cuadrado. Entonces la distancia la vamos a poder calcular siempre, porque todos estos datos van a ser números cuando tengamos los dos puntos que querramos calcular su distancia. Lo que podemos hacer ahora es calcular la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Si aplico la raíz cuadrada aquí, me quedará raíz cuadrada de d al cuadrado, y si la aplico aquí, me quedará raíz cuadrada de toda esta expresión. Por lo tanto, de este lado, la raíz cuadrada y la potencia se pueden anular. ¿Por qué? Porque la distancia es un número positivo, ¿sí? No siempre se pueden anular así, hay que tener muchísimo cuidado, pero en este caso sí lo podemos hacer. O sea que de este lado nos va a quedar solo la letra D, voy a borrar el resto y nos va a quedar la D, por lo tanto nos va a quedar la D igual a toda esta raíz.
Hay un comentario muy importante que quiero hacerte y es el siguiente. Vamos a remitirnos al ejercicio anterior y a recordar que el x del b valía 6 y el x del a valía 1. Entonces nosotros lo que habíamos hecho era hacer 6 menos 1, que es lo que nos pide la formulita. X de b, que es 6, menos x de a, que es 1. O sea que 6 menos 1 nos daba 5 y por la formulita ahora tenemos que elevarlo al cuadrado. O sea que nos quedará 5 elevado al cuadrado, que es 25. Ahora, ¿qué pasa si yo hubiese hecho la cuenta al revés? ¿Qué pasa si me confundí, no me acordaba cómo era la formulita y realicé la resta al revés? En vez de hacer 6 menos 1, hubiese hecho 1 menos 6. Analicemos esa situación. Si hago 1 menos 6, eso me va a dar ¿cuánto? Menos 5. Y ahora me acordaba que tenía que elevar al cuadrado. Por lo tanto, me iba a quedar menos 5 elevado al cuadrado. ¿Y qué pasa si hago menos 5 elevado al cuadrado? Pues muy bien, un número elevado al cuadrado me da positivo, o sea que también me hubiese dado 25. Es decir, que si hubiese realizado la resta respetando esta formulita haciendo x de b menos x de a, hubiese llegado a un valor de 25. Y si hubiese hecho al revés, x de a menos x de b, hubiese invertido aquí porque no me acordaba cómo era la formulita y estaba elaborando una evaluación, por ejemplo, y hubiese hecho al revés, hubiese restado, me hubiese dado un número negativo y aquí hubiese llegado también a que valía 25. Esto es buenísimo. No dependemos del orden en que realizamos la resta. ¿Por qué? Porque después terminamos elevando al cuadrado y al elevar al cuadrado, no importa que tengamos un número positivo o un número negativo, siempre vamos a obtener un número positivo. Por lo tanto, esta formulita, si bien está escrita como x de b menos x de a, también podría estar escrita como x de a menos x de b. ¿Qué es lo que quiero decir? No importa el orden, lo importante es que tengo que restar las coordenadas de x de los puntos que estemos calculando la distancia. ¿Sí? A mí me dieron dos puntos y no me dijeron cuál era el punto A y cuál era el punto B, entonces voy a pensar, uy, ¿y cómo lo meto en la formulita? Lo que tengo que hacer es encontrar sus coordenadas de x y restarlas, no importa el orden. Total, al elevar al cuadrado siempre voy a obtener un número positivo y siempre va a ser el mismo. ¿Sí? Lo mismo con las coordenadas de b. Aquí tranquilamente pude haber escrito i de a menos i de b en lugar de i de b como menos i de a como lo tengo escrito aquí. Lo importante es restar las coordenadas de i de los puntos que queremos calcular la distancia. Antes de pasar a los comentarios respecto a este nuevo ejercicio, es un buen momento para recordarte que te suscribas a mi canal, es totalmente gratis y además puedes activar la campanita para enterarte cada vez que yo suba un nuevo video. Para mí es súper importante y me vas a ayudar a hacer crecer de a poquito mi canal. Ahora sí, tenemos estos tres puntos y además contamos con una fórmula general para calcular la distancia entre dos puntos. ¿Cuál sería la distancia entre A y B? ¿Cuál sería la distancia entre A y C? Y la distancia entre B y C, déjamelo en los comentarios, por favor. Yo te voy a dejar una ayudita. Hay un par de puntos cuya distancia vale 5. ¿Cuál es ese par de puntos? Déjalo en los comentarios allá abajo. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.